Bueno, en este pequeño tutorial les voy a mostrar cómo es que yo les recomiendo que hagan sus renders y obviamente cómo es que vamos a poder unir diferentes tipos de clips que tenemos en un mismo archivo. En este archivo, como ustedes podrán ver, tengo un objeto y tengo tres cámaras. Cada una de las cámaras me muestra una animación distinta que yo puedo corroborar aquí. Esta es una de mis cámaras que hace este movimiento. Tengo otra de mis cámaras que hace este otro movimiento. Y tengo finalmente una última de mis cámaras que lo que hace es este movimiento. Cada una de sus cámaras, cada cámara tiene sus diferentes keyframes. Algunos tienen más, otros tienen menos. Pero lo que yo quiero mostrarles en este tutorial es cómo es que les recomiendo yo hacer los renders de cada una de las cámaras. Es muy común y es muy tentador tratar de hacer que cada cámara haga un video distinto, pero es mucho más recomendable que exporten en imágenes o en una secuencia de imágenes lo que va a ser su render. Obviamente, si nosotros vamos a hacer render de cuadro por cuadro en vez de hacer un video, es importante tener o saber desde antes de hacer la exportación de las imágenes el frame rate que nosotros vamos a utilizar en el video. No es lo mismo utilizar un frame rate de 24 cuadros por segundo que utilizar un frame rate de 30 cuadros por segundo. En las configuraciones normales de lo que es salir a video, nosotros ya por default, cuando tenemos los cuadros por segundo a los que está trabajando 3D Max, normalmente está ajustado a 30 cuadros por segundo. Esto solamente afecta cuando nosotros mandamos un render directamente a video. Pero cuando nosotros lo que vamos a hacer es hacer un render de imagen por imagen, necesitamos saber primero a qué frame rate lo vamos a utilizar. Si nosotros vamos a hacer en este caso voy a seleccionar una de mis cámaras y vamos a poder ver que yo tengo una animación del cuadro 0 al cuadro 40. Quiere decir que yo solamente tengo información de movimiento en 40 cuadros. Después de eso ya no hay información de movimiento, entonces no me interesa hacer un render. Realmente mi render es de 40 cuadros. Como tengo tres cámaras, las tres cámaras las tengo ajustadas a 40 cuadros. Entonces, hacer el render de todas estas cámaras, realmente lo que voy a hacer un total de 120 cuadros. Estos 120 cuadros, si yo después los llevo a un software de edición de video, tengo que saber a qué frame rate tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque así voy a saber cuánto tiempo van a durar mis animaciones. Esos 120 cuadros a un frame rate de 30 cuadros por segundo me va a dar un total de 4 segundos de animación. ¿Cómo sé esto? Porque son 120 cuadros entre 30 cuadros por segundo, me da igual a 4, que son los 4 segundos. Pero si estos mismos 120 cuadros yo los pongo en una edición de video a 24 cuadros por segundo, realmente el total de segundos va a ser 5. 120 entre 24 me va a dar 5 segundos. Entonces yo debo de saber desde el principio qué frame rate voy a trabajar para saber cuánto tiempo van a durar mis animaciones. Una vez que yo ya sé eso, voy a configurar mi motor de render para decirle de dónde a dónde tengo que hacer el render. Entonces, lo primero que tengo que hacer es irme al render setup. Aquí en el render setup, lo que voy a hacer es que normalmente siempre está por default el single, que quiere decir que va a renderizar una sola imagen. Pero en este caso yo le tengo que poner un rango. Como yo estoy manejando mis animaciones en 40 cuadros, del cuadro 0 al cuadro 40, le voy a dejar que empiece en 0 y que termine en 40. Entonces esto me va a asegurar que el render solamente va a hacer lo que yo quiero del cuadro 0 al 40. Obviamente si ustedes tienen diferentes animaciones con diferentes cuadros, ustedes podrían tal vez ponerlo del 20 al 60
o del 45 al 100, o etcétera. La combinación que ustedes quieran o el rango de cuadros que ustedes quieren que cubra. Lo segundo que tenemos que hacer es establecer el tamaño. En este caso yo voy a seleccionar un tamaño pequeño para que haga un render muy rápido y podamos ver el resultado inmediatamente. Y finalmente lo que tengo que configurar es a dónde lo voy a guardar. Entonces en el render output tengo que seleccionar file. Voy a crear, en este caso voy a ir a mi desktop. Voy a crear una carpeta en la que voy a poner renders. Me voy a meter y voy a crear otra carpeta que va a ser cámara 1. Otra carpeta que va a ser cámara 2. Y otra carpeta que va a ser cámara 3. Equivalente a cada una de las cámaras que yo estoy utilizando en mi composición. Voy a entrar en cámara 1. Voy a seleccionar el formato de la imagen, que en este caso voy a usar JPG. JPG para que también pese un poco las imágenes, aunque probablemente también les recomendaría que cuando hagan trabajos un poquito más profesionales lo hagan en PNG. En este caso lo voy a hacer en JPG. Le voy a poner un nombre a la secuencia de archivos que va a generar. Cámara 01 le voy a poner. Le voy a poner save y voy a poner que la calidad sea la mejor. Y no le voy a poner un smooth, lo voy a dejar así. Le voy a poner OK. Con esto ya tengo configurado el motor de render y debo tener seleccionada la cámara correcta para que el software sepa qué es lo que va a renderizar. Entonces yo con mi cámara seleccionada, con mi viewport seleccionado, en el momento en que yo le dé clic en render, va a empezar a hacer los renders de cada una de las imágenes que se requieren para hacer la animación. En esta ventana de render yo puedo ver el avance de cada uno de los cuadros y el avance general de toda mi animación. Realmente para que mi animación se termine, esta barra de arriba es la que tiene que llegar hasta el final. Y una vez que esa barra llegue hasta el final, es cuando ha de haber terminado mi render. Lo que va a suceder en mi escritorio es que aquí yo voy a empezar a ver cómo se están guardando todas las imágenes. Entonces va la 33, va a aparecer la 34, luego la 35 y así se van a ir actualizando. Entonces esto es una ventaja, sobre todo en caso de que se vaya la luz o se interrumpa la conexión o que algo suceda. ¿Por qué? Porque como cada imagen se va actualizando en la carpeta, si mi render se interrumpe en el cuadro 19, no tengo que empezar desde cero, sino que puedo empezar desde el cuadro 20 hasta el cuadro 40 para que termine. Entonces eso es una ventaja por cualquier cosa inesperada que pueda suceder con el software, con la computadora o con la corriente. Entonces eso me da en cierta forma una seguridad de saber que mi render se va a aprovechar y que no voy a perder horas, minutos o días de render. Ya que tengo mi primer render, pues entonces lo que voy a hacer es selecciono otra de mis cámaras, cambio la vista en el viewport que voy a hacer render, y como ya tengo el rango, que es de 0 a 40, lo que tengo que hacer es cambiarle el nombre. Me voy a ir a Files, me voy a ir a la carpeta de cámara 2, voy a poner A, voy a hacer la cámara 2, con los mismos settings, le pongo guardar, y le doy clic en render. Entonces ahora lo que va a hacer es el render de la otra cámara. Si yo cambio y me voy a mi cámara 2, voy a empezar a ver cómo cada una de esas imágenes empieza a aparecer en esta carpeta. Entonces nuevamente, esto es una ventaja porque independientemente de si el software se traba, se interrumpe o lo que suceda, yo ya tengo seguros los cuadros de render que ya lleva hasta ese momento. Entonces si tengo que reanudar mi render, no tengo que empezar desde cero. Ahora, una vez que ya tenemos los renders, tenemos todos los renders de una cámara, los renders de otra y los renders de la otra, lo que vamos a hacer es juntar todas esas secuencias de imágenes para que se conviertan en video. Yo personalmente utilizo Premiere, se me hace una herramienta muy buena, y algo que yo les recomiendo de trabajar con Premiere es que siempre hagan una carpeta, que sea la carpeta de su proyecto,
Y dentro de esa carpeta, de ese proyecto, tengan una carpeta para los archivos de Premiere, una carpeta para sus renders y una carpeta por cada tipo de elemento que ustedes hagan. Por ejemplo, una carpeta para músicas, una carpeta para imágenes, una carpeta para otro tipo de videos, etc. Y que todos esos materiales estén dentro de la misma carpeta. ¿Por qué? Porque Premiere encuentra las cosas dependiendo de su relación entre una carpeta y otra. Entonces, si yo de algún momento una de estas carpetas la saco de aquí y la pongo en otro lado, Premiere ya no va a encontrar los archivos de esa carpeta. Entonces es bien importante con Premiere organizar el trabajo desde el principio, siempre tener todo muy bien ordenado para que Premiere no pierda ninguna cosas y ustedes tampoco. Dicho esto, pues lo que voy a hacer es que voy a ir a Premiere, voy a crear un proyecto nuevo, voy a ponerle un título a mi proyecto y voy a buscar o a determinar la carpeta en donde yo justamente voy a guardar todo. En este caso, como les digo, les recomiendo tener una carpeta específicamente para Premiere, en la que ustedes van a seleccionar carpeta, y ahí va a guardar todos los archivos temporales o los archivos que requiera Premiere para ir formando la composición que ustedes vayan haciendo. En el momento en que ustedes le dan OK, lo que tienen que seleccionar ahora es precisamente el tipo de video y el frame rate al que lo van a manejar. Como les comenté hace un momento, no es lo mismo tener un frame rate de 24 cuadros a tener un frame de 30 o tener un frame de 60 o de 50, porque eso va a alterar el tiempo o la duración de nuestros cortos. Hace un momento les comenté que si yo tenía 120 cuadros renderizados, pero los hago a 24 cuadros, voy a tener 5 segundos de animación. Pero si hago eso a 60 cuadros, esos mismos 120 cuadros van a ser mucho menos, se van a convertir realmente en 2 segundos de animación. Entonces yo tengo que saber desde el inicio a cuántos cuadros por segundo voy a trabajar. Y obviamente la resolución a la que la quiero trabajar, HD de 720 o Full HD de 1080. Eso influye directamente en su render. Entonces recuerden que cuando ustedes hacen un render establecen un tamaño, eso también lo tienen que saber para que coincida con alguno de los formatos. Ya que elegimos el frame rate y que elegimos el tamaño, pues lo que resta es obviamente incrustar lo que son los videos en mi formato. Una vez que Premiere abre, lo que tengo que hacer es importar mis imágenes. Con Control I de Import, el software me va a llevar directamente a la ventana de importar. Y como estaba todo guardado en una misma carpeta, yo solamente tengo que regresar a donde están mis renders, ir a la carpeta de la cámara 1, y aquí la ventaja precisamente también de que esto se haya renderizado en una secuencia, si ven está el 000, 001, 002, 003, es que voy a poder importarlas como una película de la siguiente manera. Voy a elegir la primera imagen de la secuencia, voy a irme a la opción que dice Image Sequence, le voy a dar clic en la palomita y le voy a poner abrir. Entonces Premiere lo que va a hacer es que me va a armar una película automáticamente de esa animación que yo ya hice. Entonces yo ya tengo aquí convertido en video el render que hice. ¿Por qué se ve pixeleado? Porque recuerden que yo hice un render de un tamaño muy pequeño. Entonces al momento en que se hace más grande, pues obviamente se nota el pixel. Entonces recuerden que lo hice por motivos de rapidez. Voy a repetir el proceso, Control I, cámara 2, selecciono la primera imagen, Image Sequence y abrir. Ya tengo mi segundo video, entonces voy a repetir el proceso. Y ya tengo mis 3 videos. Estos 3 videos yo tengo que ponerlos en una línea de tiempo. Entonces la manera más sencilla es, los selecciono todos, los arrastro a la línea de tiempo a un canal de video. Aquí me dice, aquí detecta Premiere que mis videos son más pequeños que el tamaño que yo establecí. Yo le digo sí,
cámbialos, o le digo no, conserva los settings que yo ya puse. Esto también es bien importante que ustedes se den cuenta de qué es lo que está haciendo. Si ustedes ya saben en qué tamaño van a trabajar, ustedes le dan clic en esta opción. Pero si ustedes quieren que Premiere ajuste automáticamente los settings a los que ya trae su video, entonces eligen esta opción. Yo ahorita le voy a dar en Keep Existing Settings para que vean qué es lo que va a suceder. Pues obviamente mi tamaño de render es mucho más pequeño y por eso se va a ver mucho más pequeño en mi pantalla. Esta barra de aquí abajo, que es la que estoy moviendo, me sirve para hacer un zoom a la línea de tiempo. Yo puedo alejarme para ver más elementos en mi línea de tiempo, o se hace más tiempo también. O puedo acercarme para ver mi línea de tiempo y poder seleccionar más fácilmente mis videos. Y aquí es donde yo me voy a dar cuenta cuánto dura mi animación. Esta es la duración total, de 0 a 4 segundos con 21 cuadros. Y esto es lo que dura mi animación, y así es como se introducen o se mezclan los videos. Para que ustedes no tengan ningún problema o les haga ruido que este se vea pequeño, le voy a cambiar el tamaño. En este caso voy a tener que ser extremadamente grande, creo que ya me pasé. Y una vez que ya tengo el tamaño establecido, que en este caso es un 400%, yo puedo darle clic en Copy, voy a esto y le doy Paste, le doy clic a este y le doy Paste. Entonces todos se van a hacer de 400%, por lo cual yo ya tengo de una manera muy sencilla mi video armado. Ya que tengo mi video armado, yo tengo que apretar la tecla Enter, Intro, para que renderice ese video y esta barra se ponga de color verde. Probablemente en nuevas versiones de Premiere eso no sea necesario. Normalmente aparece en amarillo, lo cual está bien. Entonces depende mucho también de la versión de Premiere, si es más nueva o más vieja. Normalmente en versiones más antiguas sí necesitamos que esta barra esté de color verde. Y ya que está de color verde, lo que sí no puede estar es de color rojo. Si está de color rojo tienen que apretar Enter para que haga el render. Y ya que tengo eso, entonces ya puedo irme a exportar. Yo selecciono mi secuencia y le pongo Control M. Y con Control M lo primero que voy a seleccionar es el formato de video. Un formato de video que guarda la calidad, pero que tiene un peso mucho menor, es el H264. Cuando yo selecciono el H264, también tengo que seleccionar el tamaño al que lo voy a exportar. A pesar de que yo en mi composición tengo un tamaño de 720, yo todavía lo puedo exportar a diferentes tamaños y para diferentes dispositivos. Eso es algo que también ustedes deben de tener bien establecido desde el principio para saber si van a ir hacia un teléfono Android, hacia una tableta o hacia un iPhone, etc. Entonces, dependiendo de si ustedes quieren ir a televisión, a pantalla grande, etc., Full HD, tenemos muchos formatos. En este caso voy a seleccionar el mismo que yo establecí, que era 720, HD 720 de 24 cuadros. Voy a seleccionar aquí donde dice Output Name, el nombre de mi archivo, que lo voy a guardar en el mismo lugar donde yo tengo guardado todo. Pongo el nombre. Si se dan cuenta es un formato de video MP4. Y ya lo que me resta ponerle es Export. Y ya que tenga Export, pues en el momento en que termine, yo puedo ir a mi carpeta y ya tengo mi video terminado.